Voy a pedirle que abra la palabra en Proverbios, capítulo 19, versículo 3. Proverbios, capítulo 19, versículo 3. ¿Me dice un amén? Dice la palabra de la siguiente manera: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Vuelvo a leer para usted: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Unos obreros en México estaban trabajando en la línea del tren. Estaban lejos de sus respectivos hogares y querían terminar cuanto antes para disfrutar el fin de semana con los suyos. Esto se unió al deseo de la empresa de ahorrar dinero en horas de trabajo y materiales. Para acelerar y completar cuanto antes la tarea, decidieron no poner todos los tornillos en las platinas que unían los rieles. ¿Qué más da? ¿Un tornillo más? ¿Un tornillo menos? No va a afectar nada, se dijeron entre sí. Y así lo hicieron. Y además comentaron entre ellos para tranquilizar su conciencia: cuando se haga la última revisión, se pueden poner estos pocos tornillos si se considera necesario. Terminaron y se marcharon. Nadie se acordó de colocar los tornillos que faltaban. Llegó el día de inaugurar el tren. Aquel tramo de ferrocarril fue probado con una locomotora ligera, no de mucho peso, que hizo el recorrido sin ninguna dificultad, lo cual decía que los rieles habían quedado en condiciones correctas para su navegación del ferrocarril. El día que el primer ferrocarril sale para hacer el trayecto cargado con materiales y lleno de pasajeros, la tragedia llega al lugar. El tren descarrila porque aquellos tornillos que faltaban habían debilitado los rieles de manera que no soportaron la enorme presión. La pérdida de vidas y bienes fue cuantiosa. Y todo por unos pocos tornillos que valían poco y no hubiera costado mucho tiempo colocarlos. Quiero hablarles en esta mañana sobre la insensatez. La palabra insensatez viene de falta de buen juicio, falta de prudencia, falta de madurez antes de actuar. Tiene que ver con un concepto de necedad. Ahora, pregunto, ¿alguna vez a usted le ha pasado que actúa muy a la ligera y ni siquiera se pone a pensar en lo que va a hacer? ¿Le ha pasado a usted que usted toma una acción rápida y no mide las consecuencias de lo que usted está haciendo? ¿Le ha pasado? Amén. Eso es insensatez. Es actuar de manera rápida sin analizar las consecuencias de lo que puede suceder en nuestra vida. Ahora, aquí nace una pregunta importante que tenemos que hacernos, y es: ¿qué tan buenos somos tomando decisiones? ¿Qué tan buenos somos a la hora de tomar decisiones en la vida diaria? ¿Qué tanta madurez tenemos nosotros a la hora de enfrentar las decisiones de la vida? ¿Por qué? Porque siempre que sucede algo, siempre que al hombre algo le sucede y la vida no nos funciona como nosotros quisiéramos, hay una tónica normal, y es enojarnos con Dios. Fácilmente llegamos nosotros a enojarnos con Dios porque la vida nos hace cosas que no nos gustan. Pero realmente la Biblia declara algo muy diferente. Dice la Biblia que la insensatez del hombre es la que tuerce el camino. Y que al torcer el camino
nosotros nos enojamos contra Jehová y se irrita nuestro corazón. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué quiere decir la Biblia con esto? Quiere decir que cuando yo soy insensato en la hora de tomar mis decisiones, a la hora de manejar mi vida, a la hora de actuar, yo voy a empezar a tomar decisiones incorrectas que me van a llevar a caminos incorrectos y que van a provocar acciones, reacciones y consecuencias que no van a ser de mi agrado. Y muchos de nosotros hoy estamos recogiendo el fruto de nuestras decisiones que hemos hecho a través de la vida. Posiblemente decisiones que tomamos hace un tiempo atrás. Hoy estamos cosechando el fruto de esas decisiones, buenas o malas. Si son buenas, posiblemente hayan traído alegría a nuestro corazón, hayan traído contentamiento, hayan traído prosperidad, hayan traído bendición. Y si son malas, hoy lloramos las consecuencias de esas malas decisiones que tomamos por insensatez. Ahora, todos nosotros somos insensatos en mayor o menor escala. Por eso la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando hablamos del temor, no hablamos de miedo, no hablamos de tenerle pánico a Dios, de tenerle horror, de decir, no, mire, Dios nos va a fulminar. No, hablamos de respeto, hablamos de darle a Dios el lugar correcto, hablamos de buscarle, hablamos de meternos en la intimidad, hablamos de buscar su rostro. Y una de las grandes problemáticas que la iglesia está teniendo en nuestros tiempos tiene que ver con que el temor a Dios se ha perdido. El temor a Dios ya no está como debería estar. El temor a Dios ha hecho que hemos jugado con la gracia divina. Recuerdo en mis tiempos de antes, por ejemplo, el altar era sagrado. Nadie subía ahí por subir. Y el que subía sabía la gran responsabilidad que asumía. Hoy en día el altar se coge como un juego. Se come en él, se duerme en él, se vacila en él, se sube a ministrar en pecados, en actitudes que no deberían estar, pero subimos con toda libertad porque hemos perdido el temor. Hoy en día la iglesia ha perdido reverencia. Antes, por ejemplo, el culto era sagrado. Llegábamos, nos sentábamos y no nos movíamos. Había un respeto a la presencia de Dios. Había un concepto de que estoy en un lugar para dedicar mi tiempo a Dios, para estar compenetrado en la presencia de Dios. Y nada de eso me movía. Cada quien iba al baño en su casa para no levantarse, para no estar interrumpiendo, porque estoy en la presencia de Dios. Parece que todos esos conceptos ya empiezan a divagarse en el tiempo y empezamos a perder el temor a Jehová. Hoy en día la gente ya no tiene temor a Jehová. Si tuviéramos el temor a Dios, no manejaríamos la vida con tanta insensatez. Muchas de nuestras decisiones estarían más pensadas, estaríamos yendo más a la presencia de Dios y la sabiduría de Dios estaría en nuestra vida. Pero el hecho de que el temor a Jehová ha dejado de estar en el pueblo de Dios, ha hecho que la sabiduría se vuelva un ingrediente de carencia en los cristianos actuales. Y la falta de sabiduría la hemos transformado, la hemos cambiado en otras cosas. Entonces, como no tengo sabiduría, me voy donde una persona que en teoría la tiene para decirle, ¿cómo debería actuar? ¿Qué debería yo hacer en este momento? Y la razón de ir a hacer eso, que no está mal, no estoy diciendo que sea malo, es simple y sencillo. Yo no tengo sabiduría para tomar esa decisión. Y como no la tengo, mejor le pregunto a alguien antes de embarcarme, antes de cometer un error, antes de tomar una mala decisión, antes de torcer mi camino y coger por un lugar incorrecto. El problema es que nuestra misma falta de sabiduría y nuestra insensatez hace que hasta escoger a la persona a la que le voy a pedir el consejo lo hagamos mal. Entonces le pido el consejo a la persona equivocada y termino en un camino equivocado, torcido, desviado, que simple y llanamente tiende a que mi camino empiece a salirse de la línea correcta. Dice la Escritura que nosotros tenemos que permanecer firmes
hasta el final. O sea que nuestro camino tiene que ir en rectitud hasta el último momento. Tiene que permanecer, no tenemos que salirnos ni a un lado ni al otro, permanecer en una línea muy bien trazada conforme a la Escritura. Pero ¿cómo manejar una vida conforme al propósito de Dios? Guiados por la insensatez. El proverbista dijo que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y me da pánico pensar cuántos de nosotros que hoy nos etiquetamos hijos de Dios, caminamos conforme a los caminos de Dios y no conforme a nuestros propios caminos. Caminamos conforme a la palabra y no conforme a nuestros gustos, a nuestros placeres, a nuestras maneras de pensar. Me preocupa y me pongo a pensar seriamente cuán distante estamos hoy del caminar en Dios. Haciendo lo que nosotros queremos, aunque la Biblia vaya al polo opuesto, aunque la sabiduría esté completamente al otro lado, aunque nuestras decisiones en todas las áreas de nuestra vida, como padres, como hijos, como empleados, como ministros, como líderes, como pastores, como familia, estén opuestas al diseño de Dios. Cada vez vemos más cómo nuestra sociedad quita los principios divinos para colocar principios humanos. Le llamamos derechos, le llamamos cosas que nosotros podemos hacer porque yo tengo decisión de hacerlo. Pero lo malo es que los cristianos entramos muchas veces en ese concepto de derechos, porque nuestra insensatez tuerce el diseño de Dios. Y luego venimos llorando al altar, venimos llorando a la presencia de Dios a decirle: Señor, ¿por qué? ¿Por qué has hecho esto conmigo? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has permitido pasar por todas estas situaciones? ¿Por qué me estás agarrando como si tuvieras algo en mi contra? Cuando la respuesta de Dios, si pudiéramos abrir nuestro oído espiritual, es: yo no he hecho nada. Tú tomaste tus decisiones. Tú has guiado tu camino. Tú has determinado en tu prudencia o en tu insensatez hacia dónde has caminado y has cerrado en tu camino. Por consiguiente, lo que hoy tienes no es el producto de lo que yo he dado a ti. Es el producto de lo que tú has tomado a pura fuerza de tus decisiones. Y es ahí donde tenemos que aprender a que si somos lo suficientemente valientes para tomar decisiones opuestas al diseño de Dios, vamos a tener que ser lo suficientemente valientes para asumir las consecuencias cuando llegan. Porque hay algo que le llaman gracia. Pero la gracia que hoy se predica en los altares es muy diferente a la gracia de Dios. La gracia que hoy se predica en muchos altares es: haga lo que sea. Al final Dios siempre te va a rescatar. Y Dios siempre va a llegar a tu alcance. Y todo va a salir bien. Y hay muchos cristianos enojados porque sí la gracia los alcanzó, sí la gracia llegó a sus vidas, sí la gracia los salvó, sí la gracia los perdonó, pero las consecuencias de su vida nunca se fueron. Y muchos tuvieron que acarrear las consecuencias muchos años. Y cuando las consecuencias de nuestra vida empiezan a funcionar, es donde empezamos a enojarnos. ¿Alguna vez usted se ha enojado con Dios? Sí, ¿verdad? Todos de alguna manera algún día nos hemos enojado con Dios. ¿Por qué? Porque no comparto su camino. No comparto su actuar, no comparto sus decisiones. No me parece que lo que está haciendo sea correcto. Pero ¿alguna vez usted se ha preguntado si es Dios o es el resultado de mis decisiones lo que estoy viviendo? ¿Alguna vez cuando usted se ha enojado, usted se ha puesto a pensar si usted habrá
cultivado, sembrado algo para eso que está pasando en ese momento? Y quiero que lea Eclesiastés, capítulo 7, versículo 25. Vaya conmigo un momento a Eclesiastés, capítulo 7, versículo 25. Y vea lo que dice la palabra. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Salomón, uno de los hombres más sabios que ha existido sobre la faz de la tierra, tenía una consigna clara, tenía una misión clara, tenía un propósito claro. Dice que él había fijado su corazón, había tenido una convicción, había tenido la certeza de ir y buscar el saber, el examinar, el inquirir la sabiduría y la razón para poder conocer la maldad de la insensatez. ¿Usted sabía que la insensatez está llena de maldad? ¿Lo sabía? Salomón dice que él quería escudriñar en ese concepto y aprender para poder discernir toda la maldad que había en la insensatez. El problema es que la insensatez muchas veces mora en nosotros, camina con nosotros, vive con nosotros, se despierta con nosotros y se acuesta con nosotros. Somos insensatos a la hora de corregir a un hijo. Somos insensatos a la hora de expresarnos con nuestra pareja. Somos insensatos a veces tomando decisiones financieras. Somos insensatos a veces manejando nuestros ministerios. Y somos insensatos a veces despreciando y quitándole valor a la presencia de Dios. Fácilmente nos podemos dar cuenta que aún, dicho en palabras muy espirituales, es sencillo ver a gente caminando por el camino ancho, pero estando en una iglesia. Es fácil ver muchas personas caminando un trayecto opuesto al escritural, pero sin que se percate que hace tiempo su camino no alinea con el camino de Dios. Por eso la Biblia dice que la insensatez tuerce el camino. La insensatez va llevando al ser humano a torcer el camino y salirse de la línea directa por donde Dios quiere llevarnos. Y cada día la sociedad se va desviando más. Cada día nuestra sociedad se va quebrando más y va saliéndose de la trayectoria que Dios nos quiere tener. Pero hay un elemento más grave. Cada día la iglesia se tuerce más. Cada día los cristianos torcemos el evangelio. Y hemos llamado, como algunas personas dicen, a la santidad. Hemos llamado religiosidad. A la pureza hemos llamado exagerarse. A la búsqueda de Dios, fanatismo. Recuerdo que en mis años, cuando era pequeño, había culto muchos días. Por lo menos en mi iglesia había culto martes, había culto jueves, había estudio un viernes, había actividad el sábado y había culto el domingo. Y la gente amaba buscar la presencia de Dios. Hoy en día como pastor he escuchado gente decir, ¿para qué va tantos días? Pero ¿sabe qué es lo triste? Que los que hacen esos comentarios son cristianos. ¿Será que dejaron de amar la presencia porque la insensatez llegó a su corazón? Dijo alguien, no, pero yo no necesito estar en la iglesia para buscar de Dios. Es cierto. Pero mi experiencia me ha marcado algo.
Quien no va a la iglesia a buscar de Dios, no busca a Dios en su casa. Porque la oración privada siempre lleva recompensa pública. O sea que tu intimidad con Dios en lo oculto se ve reflejada en lo que haces en público. Por eso Jesús fue claro, dijo, revisen sus frutos. Si sus frutos son malos, su intimidad es mala. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que cuando la Biblia nos habla de la insensatez, dice algo interesante. Lea conmigo otra vez el Proverbios 19:3. Vaya conmigo de nuevo al Proverbios 19:3. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego, ¿contra quién se enoja? ¿Contra quién se enoja? Contra Dios. Bien interesante, yo soy el insensato. Yo soy el que no tiene sabiduría. Yo soy el que soy necio. Yo soy el que me falta madurez a la hora de actuar. Pero cuando las cosas me salen mal, me enojo contra Dios. No me enojo contra mí mismo. No digo, oiga, pero qué bárbaro. ¿Cómo pudo ser que yo no me fijara en tomar esa decisión? ¿Cómo es posible que yo no me diera cuenta de lo que estaba haciendo? Y le voy a poner ejemplos sencillos. Usted va manejando, usted va en su coche tranquilo, va en su carro, va normal, una velocidad tranquila. Entra un mensaje de texto, usted toma el teléfono, lo levanta, revisa el mensaje, tiene un accidente. Su carro queda desbaratado y posiblemente el otro carro también con consecuencias. Y cuando choca, no es cierto que la primera palabra que uno dice, Señor, pero ¿por qué? ¿Qué culpa tiene Dios de que usted agarre su celular? Vamos, gastamos dinero que no tenemos, nos endeudamos, nos metemos en problemas financieros y después lloramos a Dios. Los jóvenes van, tienen relaciones y cuando sale embarazada la niña, dice, Señor, ¿por qué permitiste esto? Ahora Dios es el culpable de que estas muchachas anden de pata caliente con los muchachos y que tengan consecuencias. Ahora Dios también no solo tiene que molestarse por el pecado, sino que tiene que cuidarlas de que no tengan consecuencias, porque Dios es el culpable de que no se puedan quedar quietas. Porque es nuestra naturaleza. Nos enojamos con Dios. Muchos de nosotros hoy estamos enojados con Dios por decisiones que tomamos mal tomadas. Señor, pero ¿por qué me diste a este hombre? Y dice el Señor, ¿yo qué? Yo nunca se lo di. ¿Usted lo cogió? Si como 50,000 cosas te dije que no era, pero usted insistió, entonces ¿para qué me viene a llorar ahora? Señor, si tú me diste a esta vieja, transfórmala porque ya no me la aguanto. Dice el Señor, yo no se la di. Usted la coge y ahora me dice a mí que el problema es mío, que la transforme yo. Y cuando pasa el tiempo me enojo con Dios. Y dice la Biblia que me irrito, empiezo a alterarme. Y irritar significa enojarse, enfurecerse, exasperarse, airarse. Es fácil enojarme cuando la vida no funciona como yo quiero, pero tengo que entender que yo soy el resultado de mis decisiones en la vida. Ya es tiempo, hermanos, que maduremos. No podemos estar echándole la culpa a Dios de muchas de las cosas que nosotros hemos cultivado a base de siembra y cosecha. La Biblia tiene un principio bíblico que ha sido muy manipulado, pero que es una verdad. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y le guste a usted o no, el resultado de lo que usted está sembrando hoy lo va a cosechar. El problema es que la siembra de Dios no es inmediata. Y ahí es donde fallamos. Pensamos que lo que yo estoy haciendo hoy tiene una consecuencia inmediata.
Y mucho de lo que usted está haciendo hoy va a tener resultado dentro de 1 año, dentro de 2 años, dentro de 3 años. Y dentro de 3 años usted puede que se esté alegrando de las decisiones que hoy está tomando, o que usted venga llorando y me diga, pastor, ¿pero por qué? Y lo que yo le puedo decir es el fruto de lo que usted con mucho gusto sembró. Es el fruto de lo que con insensatez usted sembró tiempo atrás. Porque la insensatez que gobernaba tu corazón torció tu camino y te llevó a tomar decisiones que no eran conforme al propósito de Dios. Y lamentablemente, hoy tienes el resultado de esa insensatez. Ahora, es fácil para nosotros siempre hacer el complejo de víctima. Y esto no es nuevo. Si usted ve la Biblia, dice que primero hago el error. Dice la Biblia que la insensatez tuerce el camino. Y una vez que yo tuerzo el camino, una vez que me equivoco, una vez que cambio el diseño de Dios, yo me enojo y ahora yo no soy el culpable, ahora Dios es el culpable. ¿Alguna vez se ha visto usted echándole la culpa a alguien más de algo que usted hizo? Es más, se lo voy a poner más sencillo. Levanten la mano a todos los que le pegaron algún día por una torta que su hermano hizo o su hermana hizo, y que cuando mamá llegó, dijo, fue ella, fue él, yo no fui, fue mi hermano. Y mamá no preguntaba nada, simplemente ¡juas! Ahora, todos nosotros nos tenemos ese problema. Nos gusta echarle la culpa a alguien más. Amamos echarle la culpa a alguien para no asumir yo mis consecuencias, para no asumir yo la responsabilidad de mis actos, para no ser yo responsable de la torta. Es más fácil decir que alguien más fue el culpable de lo que está pasando que decir que soy yo. Hace poco mi hijo mayor vino con los exámenes, los primeros exámenes de colegio, y traía un examen bajo, se sacó como un 50 y resto. Y desde que me entrega el examen me dice, papi, me saqué un 55. Pero antes de que usted me diga lo que sea, fui el segundo más alto. Todos los demás lo sacaron más malo que yo. Le preguntaban las mamás a uno, ¿por qué sacó mal el examen? La maestra puso una cáscara de banano. El examen estaba muy duro. Pusieron materia que no había estudiado. Pero ¿cuántas veces decimos, no estudié? No me preparé correctamente. ¿Cuántas veces realmente nosotros asumimos el rol correcto de nuestras decisiones? Un predicador dijo esta frase y me gustó mucho y se la quiero repetir. Cuando el diablo visita a un insensato, se va, porque ellos pueden destruirse solitos. No ocupan que el diablo los destruya. Se la vuelvo a leer para que usted le quede un poquito guardada. Cuando el diablo visita a un insensato, se va, porque ellos pueden destruirse solos. Vivimos una guerra campal. Sabemos que el enemigo quiere atacarnos, sabemos que el enemigo quiere dañarnos, sabemos que el enemigo le gusta afectar al creyente. Es su tarea, él vino para matar, hurtar y destruir. Pero hermanos, hoy en día, y discúlpenme lo que voy a decir y no me lo malinterpreten, hoy en día el diablo está ocioso. Le hemos quitado trabajo.
ya no necesita destruirnos. Nosotros nos destruimos solitos. Satanás está llegando a muchas de las vidas de nosotros y dice, no, hombre, usted ha hecho un mejor trabajo del que yo pude haber hecho. Oiga, la torta en la que usted se metió, a mí ni se me hubiera ocurrido. Por lo visto, usted tiene más experiencia que yo en el tema. Porque muchos de nosotros estamos siendo víctimas de nuestra insensatez por falta de llegar a la presencia de Dios profundamente. Alguien me dijo, pastor, ¿y cómo se hace? Busque el rostro de Dios genuinamente. Pague el precio. Y hago la frase de pague el precio, no en el sentido de que a Dios haya que comprarle algo. Doble rodilla. ¿Quiere una respuesta? Doble rodilla. Pero no me venga diciendo que pasó 20 minutos doblando rodilla y que la respuesta no llegó y se enoja con Dios. No, doble rodilla. Si tiene que hacerlo como lo hacía Daniel, 3 veces al día, durante 22 días, por una sola respuesta, hágalo. Pero busque el rostro de Dios genuinamente para que la sabiduría de Dios pueda entrar a su vida. Porque la sabiduría de Dios no llega porque yo me siente y diga, soy cristiano, ya, debo ser sabio. No, la sabiduría de Dios es el producto de nuestra intimidad con Dios. ¿Usted quiere saber qué tan íntima está una persona con Dios? Mire cómo actúa. Si su actuar es sabio, muy probablemente está yendo a la intimidad con Dios con mucha frecuencia. Si su actuar no es sabio, usted se da cuenta que no está yendo a la presencia de Dios como tiene que ir. ¿Por qué? Porque el resultado de la intimidad con Dios es sabiduría. Porque no es usted el que toma las decisiones, no soy yo. Cuando yo estoy en la intimidad con Dios, es el Espíritu Santo de Dios el que está guiando nuestra vida, es el Espíritu Santo de Dios el que está diciendo, haz esto, no digas esto, no vayas a tal lugar, no te muevas. Y más bien cuando tú te quieres salir, el Espíritu Santo se te atraviesa y le dice, ¿para dónde va usted? Si usted lee la Biblia, el Espíritu Santo se le atravesaba a Pablo y le decía, no va. Pero como no estamos yendo a la presencia de Dios, el Espíritu Santo no nos está pudiendo guiar. ¿Y sabe qué pasa? Que el Espíritu Santo se para al frente de nosotros cuando ve que estamos tomando una decisión incorrecta. Él se coloca frente a nosotros. Y yo quiero pasar para allá, pero Él está ahí parado y no me está dejando cruzar. Y entonces yo busco por dónde me puedo escapar. Y si no puedo escapar, simplemente le hago así, lo quito de mi camino y yo paso para allá. Porque yo tengo que pasar, yo quiero pasar y no me interesa lo que Él está diciendo, yo hago lo que yo quiero. Nos pasa mucho cuando escogemos pareja. Señor, dame un esposo, pero que sea Juan de los Palotes, porque es el que amo, el que quiero, cumple todos mis requisitos y además ya tengo 2 años jalando con él, así que tiene que ser ese. Y llega Dios y te dice, no es ese. Y dice, no, suave, ahora ya le cogió tarde, ve a ver qué hace usted, pues yo ya llevo 2 años adelantados que no voy a perder. Y cuando la vida nos golpea, cuando la vida nos lastima, cuando el dolor empieza a llegar a nuestro corazón, cuando las lágrimas empiezan a correr por nuestro rostro, cuando los problemas empiezan a ser evidentes, cuando empezamos a ver las consecuencias de nuestras decisiones y nuestro corazón empieza a llorar de noche y a llorar de día y empieza el fuego de Dios a procesarnos.
Y empieza el clamor interno a surgir para decirle: Dios, sé que me equivoqué. Sé que tomé malas decisiones. Sé que el conjunto de mi vida ha sido insensatez. Sé que estoy metido en un hoyo donde posiblemente no veo salida. Y sé que mi corazón está quebrado. Pudiera decirte, Señor, que es tu culpa, pero sería ser más insensato. Por consiguiente, solo diré: Señor, puedes tener misericordia de mí. Puedes olvidar mi insensatez, mi pecado. Y con tus brazos amorosos, tomarme, levantarme, guiarme y restaurarme. ¿Puedes, Señor, ayudarme a salir de este lugar? ¿Puedes ayudarme, Señor, a empezar a sembrar una semilla diferente? Para que tal vez no mañana, porque sé que las consecuencias de cómo he manejado mi vida no se van a quitar de la noche a la mañana, pero que por lo menos a la vuelta de los años yo pueda ver que el fruto de las decisiones correctas que hoy estoy tomando me van a garantizar que voy a vivir una vida mejor. Quiero que tú me guíes. No quiero seguir sufriendo, no quiero seguir siendo lastimado, no quiero seguir siendo herido, no quiero seguir siendo dañado y que mi corazón siga siendo lastimado por todo el dolor que llevo por dentro. Cuando volteamos hacia el frente nos damos cuenta que las malas decisiones que algún día tomamos hoy duelen en gran manera. Hoy nos lastiman, hoy nos roban la felicidad, hoy nos roban el amor de Dios. Inclusive nos obstaculizan poder disfrutar la belleza de su presencia. Porque estamos tan lastimados, tan heridos, tan golpeados, que hasta para llegar a Dios nos va a costar. Y es ahí donde tenemos que aprender a decirle: Señor, hoy más que nunca yo te necesito. No quiero seguir tomando decisiones insensatas. ¿Será que tú puedes hoy decirle al Señor: Señor, no quiero seguir tomando decisiones por insensatez? Tal vez no soy el extracto de la sabiduría. Tal vez muchas veces me doy cuenta que estoy siendo insensato o insensata en todos mis comportamientos, pero de verdad necesito que tu presencia haga algo conmigo. Ya he sufrido mucho. Muchos de ustedes han sufrido mucho por sus decisiones. Usted y yo hemos sufrido por decisiones que algún día hemos tomado. Queremos ver la bendición de Dios, pero para ver la bendición de Dios hay que empezar por tomar decisiones con sabiduría divina. El que mejor sabe para dónde vamos es Dios. Por consiguiente, si logramos alinear nuestras decisiones con lo que Él quiere, nuestra vida va a ser mucho mejor. Póngase sobre sus pies en esta mañana.